episodio de hoy está cargado con Porytech. Vamos a generar energía con estos señores que están detrás mío. Vamos a aprender a conseguir vuelo creativo, como nos estamos dando cuenta. Vamos a generar Nether Quartz con Unearthers y vamos a aprender a sacarle carbón a una vaca. Bienvenidos a un episodio más de Stoneblock 4. El capítulo de hoy es grande, jugoso y es algo que necesitamos hacer antes de hacer cualquier cosa de ahora en adelante. Es prácticamente mejorar este poder que estoy generando, que pues en realidad no es nada. O sea, yo me puse a mirar y pues no estoy haciendo prácticamente nada con este setup. Es muy bonito, me gusta cómo se ve de hecho, pero no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces vamos a mejorar nuestro setup de energía un poco más. Vamos a generar más o menos 32k de EFI por tick. No, que eso tampoco es mucho, en realidad eso no es mucho, pero es lo que puedo hacer en este momento y que es mucho mejor a lo que estoy haciendo acá, que pues en realidad no es nada, ni siquiera, no creo que lleguen a ser ni siquiera 100 KDF por tick, no es absolutamente nada. Entonces vamos a trabajar en Porytech y esto lo voy a hacer acá en este lugar que pues ya tengo un poquito arreglado, esto no va a quedar así. De hecho pues ahí he estado como trabajando en el día en este lugar y pues va a cambiar el techo, van a cambiar las paredes, van a cambiar muchas cosas. Pero primero pues quiero trabajar en Orite, que quiero trabajar en las máquinas y luego después de eso pues ahí estaré mirando qué otra cosa le puedo hacer. No tengo que cambiar absolutamente todo porque esa pared de allá como que queda pegada con esta, entonces se ve un poco raro. Y de pronto, por si no saben, el día de hoy cuando estoy grabando esto, que es el 18 de noviembre del 2025, subieron, si no estoy mal, hasta donde me di cuenta son como 2 actualizaciones al modpack y pasa que el CourseForge no toma la actualización más reciente, que es la 1.1.2, y en la actualización 1.1.1 los martillos dejan de funcionar eventualmente. En esta actualización 1.1.2 ya todo funciona correctamente, pero en la 1.1.1 si les está pasando de pronto en estos momentos, o no sé si de pronto cuando ustedes vean este video están teniendo ese mismo problema con los martillos, es por la actualización, para que lo tengan en cuenta. Y hoy de hecho vamos a crear un Unearther más. Vamos a crear un Unearther más porque eventualmente vamos a necesitar... ¿Qué es ese señor que por dónde está mirando? ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa, señor? Vamos a generar un Unearther más porque vamos a necesitar Nether Quartz. Y el Nether Quartz, si nos damos cuenta, en Unearthers lo podemos conseguir con un Geologist que saque Soul Sand. Entonces para esto vamos a necesitar un setup que puede que sea un poco complicado al comienzo porque pues tiene mucho proceso, pero pues al final lo que vamos a hacer es generar Soul Sand. Y muy seguramente en el siguiente capítulo voy a trabajar en el inventario porque nomás esta granja de mobs ya se está llenando. Hay una cantidad de loot, esto es buenísimo. Y pues ya tenemos también una muy buena cantidad de niveles. Algo nuevo que pasó mientras ustedes no estuvieron, aumenté este Goo al siguiente tier, al tercer tier, como les dije anteriormente que lo podíamos hacer, al Void Shimmer. Para hacer eso pide 12 Echo Shards, pide Skulk en todos los lados y pues ya el resto es como Deep Slate y el Blaze Bloom Goo anterior que ya teníamos para hacerlo al siguiente tier, y eso lo vamos a usar ahorita de hecho. Lo bueno de este Nether que vamos a poner acá, y a diferencia de por ejemplo este señor que en estos momentos está quieto porque pues no tiene absolutamente nada para trabajar, y pues ahí me consiguió una buena cantidad de Netherite Scraps, bastante buena de hecho. Lo bueno de este señor es que pues prácticamente depende de Cobbles, porque sí efectivamente podemos crear Soul Sand desde Cobblestone. Bueno, y ahora vamos a mirar entonces cómo embutimos literalmente todo acá. Tenemos que trabajar seguramente hacia arriba. Lo ideal es que de acá caiga la arena que vamos a procesar. Vamos a usar entonces 3 martillos y un Cobblestone Generator. Entonces necesitamos hasta 4 espacios hacia arriba. Lo que no estoy muy seguro es si esto tiene un output por abajo. Y el problema, de hecho el problema y lo que yo creo que vamos a tener que hacer es trabajar más bien hacia allá, porque recordemos que estos martillos no tienen output hacia el otro lado. En este punto va a ir el drawer que va a recibir arena. Yo creería que hacia atrás vamos a dejar entonces los martillos, o los podríamos dejar incluso hacia arriba, pero tendríamos que usar pipes para intentar no ocupar mucho espacio. Y listo, este sería como el setup inicial. Ahora acá abajo vamos a revisar, entonces vamos a correr qué es lo que va a trabajar con esa arena, ¿cierto? Entonces vamos a usar Create, vamos a usar entonces un Empty Fan Catalyst y le vamos a meter un bloque de Soul Sand para que lo vuelva Hunting, y esto es lo primero que va a ir acá exactamente. Ahora el problema de esto, creo yo,
es que sí, creo que no voy a tener el espacio total para hacer lo que tengo que hacer. Pues vamos a poner el fan debe ir acá y el catalyst debe ir acá. Y ahora el problema es que de alguna manera tenemos que hacer que este señor reciba estrés. Y pues esto en realidad no tiene que recibir la mayor velocidad del mundo, solamente con una water wheel queda más que perfecto. El problema es para configurar esa water wheel. Y también tenemos que configurar que de alguna manera quede corriendo hacia el lado correcto. Digamos que eso es lo más fácil, o sea, el configurar, pero necesito el agua. Entonces, antes de eso, vamos a cuadrar para que este señor reciba lo que debe recibir. Ahí creo que queda bien. Ahora con que le pongamos agua a esto, vamos a ponerla hacia acá. Y ahora queremos ver esto hacia dónde está jalando. Entonces tiene que quedar hacia el otro lado porque ahí está como moviendo el agua hacia abajo. O bueno, está moviendo el fan hacia abajo. Y lo que queremos es que el fan quede así hacia arriba. Entonces, perfecto, ya esto quedó. Vamos a tapar todo y listo. Ya eso es todo. Por último, vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a poner entonces un drawer con un upgrade de collector. Le vamos a decir que recoja del frente ahí y vamos a filtrar. Bueno, vamos a decirle una arena de estas y la vamos a dejar ahí. Bueno, de hecho vamos a quitar primero el upgrade porque el upgrade lo que hace es que toma lo que tenga enfrente. Entonces vamos a dejar esto acá. Voy a quitar a mi magnet y vamos a esperar que se convierta en un soul sand. Listo. Vamos a poner eso ahí. Vamos a poner el collector upgrade y vamos a usar un World Transporter. Esto es de Industrial Foregoing y hace exactamente eso que está haciendo, bota los items al mundo. Y Create, lo mejor de Create es que Create coge absolutamente todo por stacks, o sea, no diferencia si hay un stack y pues lo pasa todo directamente ahí, lo trabaja. Y en cuanto pues vaya creando uno más de sand, lo va a ir botando y pues Create lo va a ir convirtiendo. Entonces yo podría incluso mandarle 25 stacks si existieran y pues eso los convertiría. Y listo, prácticamente ya tenemos el material base que es Soul Sand. A este señor hay que ponerle también brushes y comida y pues bueno, todo lo que ya sabemos. Y ya pueden ponerle acá entonces todas sus pipes. Y bueno, de hecho el magnet es un fastidio, podríamos usar un demagnetizer para que pues como que borre el efecto del magnet, pero bueno, eso es un proceso. Y listo. Ahí John Cena ya me ha pasado dos veces, ya no me asusta ni nada. Y listo, este señor, con cuanto le pongamos un brush, de hecho lo voy a poner va a comenzar a trabajar y merced que pues no está trabajando, listo. Y pues él ya comenzará a generar ahí glowstone. Al comienzo creo que solo genera glowstone, si no estoy mal. Genera glowstone y 20% de probabilidad de que salga un nether quartz. Y pues ya de ahí en adelante en su tier máximo genera también black quartz, que pues se usa en Actually Editions. Y antes de seguir con Oritech, vamos a hacer algo súper rápido y es que vamos a tener vuelo creativo. Y ya que tenemos este Q que está acá, ya podemos hacer nuestro vuelo creativo y va a ser extremadamente fácil. Lo único que necesitamos es esta Jewel Crafting Station. Solamente necesitamos Archwood Planks, necesitamos Copper y necesitamos lápiz lazuli. Bueno, antes de irnos del World Engine, vamos a dejar a este señor trabajando. Él convierte bloques de diamante 5 y 6 vamos a hacer. Convierte bloques de diamante en su material llamado, si no estoy mal, es Celeste Gem. Y creo que ya tengo un poquito en el inventario por lo que hice anteriormente, pero voy a poner a hacer uno más. Y ahora sí vamos para el World Engine mientras eso trabaja ahí solito. Y acá necesitamos Source. Esta receta de crafteo lo único que necesita es 750 de Source y nos hace la Jewel Crafting Station, que es lo que vamos a hacer para hacer un anillo que nos va a dar vuelo creativo. Y listo, de hecho ni siquiera acabo de convertir eso. Vamos a poner nuestra Jewel Crafting Station acá, yo creo. Y vamos a ponerle en anillo. Ya esto se está creando. Y pues en realidad por ahora podemos usar cualquier material. Creo que puedo usar hasta diamante. Y bueno, de hecho esto me toca la pica que estoy usando, la que tenía hace un momento, es de Silk Touch y pues no queremos que uses Silk Touch en eso. Entonces es con solamente un Celeste Gem y no sé, voy a usar... Quieren ver exactamente qué cosas pueden usar acá para pues como mejorar las cosas o los tiers específicos. De hecho pueden venir acá en el mismo Jewel Crafting, pero creo que tienen que buscarla acá en GAI.
Y si presionan la G, va a abrir esta interfaz y pueden buscar acá en materiales. El mejor y más fácil de conseguir en este punto sería el Draconium, y nos sube el multiplier a 3, pero pues lo único que queremos es que nos haga volar. Y pues el Draconium en realidad es muy fácil de conseguir. Solamente tendríamos que ir a buscar un anillo de Endstone, que pues ya pasamos por el del Nether, que pues es el Netherrack. El que le seguiría sería el del End, pero pues vamos a hacer cualquier cosa. Yo creo que Platinum puede ser, pero en realidad cogí lo primero que encontré, que fue esto. En el anillo ponemos el material del anillo y ponemos la gema. Prácticamente el Celeste Gem es lo que hace que el anillo tenga vuelo creativo. Y de hecho son 4 lingotes de esto. Entonces mejor vamos a usar Steel. 4, listo. Y con eso crea este pequeño anillo que tiene el 2 por 2 de calidad y nos da Create Flight. Entonces una vez nos pongamos el anillo acá, tenemos vuelo creativo en nuestra base. Y infinitamente. En cualquier lado vamos a tener vuelo creativo en realidad. Bueno, y ahora entonces, ¿qué vamos a hacer con el poder del día de hoy? Vamos a usar Oritech para generar energía. Para eso vamos a usar, pues obviamente el mod Oritech, pero también nos vamos a ayudar de algo que ustedes no creen, y es una vaca. Entonces, primero que todo, ¿qué vamos a usar? Fuel Generators. Por ahora solamente voy a poner 4 de estos, eventualmente pienso poner más. Mi mod de poder favorito, o el que siempre uso para todo, es Powa, pero Powa en este modpack tiene algo muy diferente, y es que no acepta agua como refrigerante. Entonces, de hecho, si vengo acá y abro esto, y acá presiono la U, me dice que en coolants el más básico que puedo usar podría ser Liquefied Source. El que le sigue sería Sewage, que pues esto es fácil de hacer, pero pues ajá. El Fortron, que es el que le sigue, que de hecho esto es algo que vamos a tener que hacer en una de las siguientes quests. Molten Ender, Polymorphic Fluid, Experience, bla, bla, bla. Y el mejor, que mantiene el reactor a menos 20 grados, es el Time Fluid, que pues esto es su proceso de Just Dire Things, que ya lo hemos hecho en el pasado, pero pues toman bastante tiempito en hacer. Por otro lado, el Uraninite acá en este modpack se hace con uranium dentro de un Energizing Orb. Entonces, pues toma muchísimo más tiempo el mantener estos reactores. No es como simplemente en los modpacks anteriores, en los que uno pues simplemente genera los materiales de otros medios. Entonces, vamos a usar Fuel Generators. Para esto tenemos que avanzar un poquito en Oritech, porque vamos a necesitar unos materiales en este señor. Entonces vamos a necesitar primero un assembling, y luego también vamos a necesitar un par de centrifuges. Creía yo que 4, seguramente necesitamos uno para esto, otro para esto, y el Amant Ingot se puede hacer fácil. Entonces vamos a usar 2 centrifuges por ahora, y pues esto funciona muy fácil. Solamente le damos clic a cada una de estas máquinas, así, y se forman con una animación preciosa. Me gusta mucho Auritech por las animaciones que tiene. Entonces, primero necesitamos hacer polvo de carbón. Entonces, esto lo vamos a pasar por el crusher. Le puse unas cuantas mejoras a esto, y de hecho no sabía. Este modpack deja poner hasta 32 mejoras de energía y de velocidad a las máquinas de Mechanism, lo cual es un montón, es bastante. Me parece genial. Mientras esto queda, voy a ir a traer un stack, unos 64 yo creo, de Ender Pearls, que pues acá tenemos también un poquito. Y de hecho acá los stacks de Ender Pearls están también hasta 64, qué cosa más hermosa. Y mientras ponemos esto a trabajar, vamos a dejar esos Ender Pearls ahí. Hay que pasarle energía. Entonces lo mejor que podríamos hacer sería crear como cold generators para que trabajen solamente para esas máquinas. Entonces necesitaríamos por ahora 3 cold generators. Yo creo que los de Desire Things están bien. Y una vez tengamos esas cosas, vamos a pasarlo a este señor, que también va a estar trabajando todo el tiempo. La energía que genera eso es como que apenas para que trabaje, medio alcance a trabajar. Ya tenemos Secondary Compounds, y entonces ya podemos tomar esto de acá. Y de hecho, me hace falta traer unos Adamant Ingot, y voy a llevar níquel por si no tengo. Y listo. Podemos entonces poner acá esto, acá, estos dos así. Y pues va a ir haciendo ahí poquito a poquito su Enderic Lens.
De esto solamente necesitamos 4, si no estoy mal, cada centrifuge pide uno nomás. Entonces, como vamos a hacer 4 nomás, solamente necesito 4, pero pues voy a hacer el resto para después hacer más de estos mismos fuel generators. Y listo, con eso ya puedo hacer los primeros 4 generadores, que pues es lo que necesito hasta el momento. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y ya pues entonces con esto podemos trabajar. Este espacio que está acá es precisamente solamente para ellos. Ellos ocupan un espacio 3 por 3 de esta manera y también ocupan, si no estoy mal, para saber cuánto pide, cuántos multibloques. Tenemos que ver acá pues en donde dice multiblock required, dice que son 17, entonces necesitamos bastantes para esto y esto es solamente como el cubo del centro, ¿cierto? Entonces acá va a estar uno, acá podemos dejar un espacio entre cada uno de un bloque, acá estará acá el otro y acá el otro. Entonces son 17 por 4, necesitaríamos un total de 68 y no estoy seguro, voy a traer más copper, de hecho una vez porque no estoy muy seguro si el copper me alcance. Y creo que de hecho tengo que poner a procesar copper porque todo mucho que el poquito que tengo me alcance. Bueno, mientras el resto del copper se procesa, ya vamos a armar entonces una parte de estas máquinas y solamente con darle clic en el centro, como que pues ella empieza a poner cada una de sus cosas donde va y una vez pues ya tiene todo, se genera esa animación hermosa que de hecho me encanta bastante. Y pues bueno, esto tiene ahí sus inputs, outputs y esto trabaja con una máquina más que es refinery, si no estoy mal, sí, un refinery. Y para hacer el refinery, bueno, necesitamos motor que lo podemos hacer. Esto de por este lado necesitamos, acá necesitamos hacer bloques de silicona y esto es muy fácil ya que tenemos quartz, podemos procesarlo por polvo y hacemos estos quartz blend y después de eso se convierte en silicon y con el silicon podemos hacer eso de los lados y esto del centro es bastante fácil. Y listo, bueno, después de un buen rato ya tengo todos los cores, tengo también la refinería y la refinería de hecho yo creo que la quiero poner más bien hacia allá porque es la que va a estar conectada a todos estos señores que pues van a estar trabajando con lo que va a botar la refinería o lo que va a generar la refinería. La vamos a dejar exactamente acá y está bien 9 machine cores y se ve genial cómo se arma. Así es como se ve. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Al comienzo vamos a tener que hacerla trabajar como con algo que le genere energía momentáneamente, que por ejemplo puede ser uno de estos cold generators. Y creería que el input de energía puede llegar a ser por abajo. Probemos. Efectivamente, por abajo queda bien. Y va a necesitar bastantes cositas. O bueno, en realidad no son bastantes, son solamente dos. Vamos a necesitar oil. Y para hacer ese oil necesitamos molten carbon. Y vamos a tener que pasarle slimes también, slime balls. Entonces, lo más importante es generar molten carbon. Y para eso es en donde, como les había dicho al comienzo, vamos a usar una vaca. Primero, ¿cómo conseguimos una vaca? Tenemos suerte que ya tenemos unos de Delightful Dirts, que pues esto lo compramos al Wandering Trader. Y pues bueno, acá tenemos que esperar a que salga en algún momento una vaquita. Y listo, ya tengo mis vaquitas, las voy a dejar por aparte. Y lo importante es siempre tener al menos dos. Con eso las puedo multiplicar, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlas a multiplicar y vamos a dejar al menos una vaquita pequeña. Listo. Y de hecho incluso para eso podemos usar vamos a usar una tablet of fertility y para esto vamos a necesitar el ritual brazier y vamos a poner como por acá en el centro, vamos a ponerla acá y la vamos a activar y lo que va a hacer es que esto va a modificar los tiempos en el que se pueden como reproducir las vacas, pues debería ser de alguna manera más fácil para nosotros. Es importante que para que el ritual esté trabajando, debe tener source. Acá entonces le vamos a poner source ahí y con eso debería trabajar mucho mejor. Y lo que hace el ritual al final es que solamente o sea, una vez tienen el tiempo, las hace que se regeneren entre ellas o que se apareen y generen una vaquita nueva, pues automáticamente, bueno, pues tomando source. Entonces ya ahí en un segundo debería funcionar correctamente. Exactamente. Y pues por ahí va a salir una vaquita nueva. Está ahí abajo. Toma 5% de source. Ahora vamos a querer hacer el item que nos va a ayudar a hacer esto. Por eso necesitamos manzanas y de hecho manzanas no tengo casi. Lo poquito que tengo lo tengo de acá. Y
Pues en realidad lo difícil es la manzana, los clay balls. Son súper fáciles de conseguir. De hecho, no creo que tenga sueltos. Es simplemente poner todo esto así y romperlo. Entonces tenemos 25 clapples y pues ahora lo único que nos queda es rezar para que esos 25 de clapples, entre esos 25 salga la vaca que necesitamos. Vamos a poner esto acá, le vamos a dar una clapple y vamos a esperar a que se convierta y esta por ejemplo se convirtió en una de Molten 10. Entonces, si quieren reiniciarle el tiempo de crecimiento o bueno, para que se pueda reusar, solamente le dan un bucket de leche y se reinicia. Y pues bueno, tenemos que hacer esto hasta que consigamos una. Al menos solamente necesito una por ahora de Molten Carbon. Esto es Molten Copper. Y al fin la conseguí. Molten Carbon. Este año la voy a hacer crecer más rápido. Dándole wet. Que pues en realidad no importa. De hecho, hasta uno las puede poner a trabajar o bueno, a sacarles el Molten Carbon. Incluso cuando son bebés. Ahora vamos a hacer una Fluid Co-Jar muy fácil de hacer. Y bueno, acá va a pasar algo un poco curioso. Vamos a necesitar un yunque y vamos a hacer un setup provisional acá como algo así y algo así. Vamos a poner la jarra abajo y vamos a poner la vaquita acá y vamos a poner un anvil. Vamos a dejar caer el anvil y ahora esta jarra tiene una vaquita de molten carbon. Ahora vamos a poner, creería yo que lo podemos dejar como hacia acá, conectada. No quiero que quede conectada a este lado, solamente quiero que quede conectada acá y el output va a ser de acá y ya estamos comenzando a ver ahí adentro molten carbon y nos le pongamos slime a esto que pues bueno, por ahora creo que podríamos hacer un pequeño setup para pasarle slime balls, pero ese setup estaría un poco complicado ahora mismo en realidad. Y ya cuando tenga slimes va a comenzar a hacer oil. Y pues por ahora va a ser un poco manual esto, pero pues es lo que podemos hacer por el momento. Entonces pues esto le va a enviar slimes, esto va a recibir molten carbon y ahora lo único que nos queda es conectar a cada una de estas máquinas a esta refinería que va a estar generando el oil. Bueno, y quiero usar este mod que tiene este modpack que se llama Pipe Connector. Es muy cool. Tengo que escoger los outputs. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que de acá, primero teniendo las pipes en la mano, le voy a decir que esa es la posición número uno y lo único que tengo que hacer es decirle cuáles son las otras posiciones. Posición 2 y ahí como se dan cuenta ya empieza como a dibujar el mapa de por dónde va a conectar las pipes. Le damos shift right click al aire, abre como esta interfaz que me deja como cambiar la forma en la que van las pipes. Entonces le puedo decir como que encuentre algo como específico, digámoslo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, está usando AI. Esto es como más, no sé en realidad a qué refiere cada cosa. Esto, por ejemplo, dice Manhattan Pathfinder, ese que va a través de ORS y los elimina. Y está AI, dice que va a intentar ir como por los lados de los ORS. Entonces creo que por este no importa. Entonces creo que ya sí estaría bien. Y luego le damos entonces place pipes y las va a conectar. Aunque de hecho, bueno, creo que ya no las puedo borrar. Tenía que dejarlo más abajo. Acá tenía que ponerle el depth de uno para que las pusiera más hacia abajo. Pero pues bueno, es la primera vez que uso este mod en realidad. Entonces pues es normal que este tipo de cosas pasen. Pero está súper útil para pues lo que son pipes y otras cositas en el futuro. Y ya después de tener las pipes correctamente conectadas, lo único que nos queda es ponerle que este es el output. Y vamos a ver cómo todas estas señoras comienzan a trabajar y a cargarse con energía. Entonces no van a funcionar si están llenas de energía. Entonces en este caso ya tienen todo el oil del mundo. Entonces lo único que me quedaría sería de alguna manera revisar cómo puedo pasar energía de un lado a otro. Y creo de hecho que también sería con Oritech. Tengo que hacer Electrum y el Electrum se hace con oro y silver. Y pues algo que podríamos hacer por ahora, digamos, por ejemplo, sería como conectar esto, el output, creería que es por el frente. Entonces, usar nuevamente esto. Esta va a ser la posición número uno. Y la posición número dos va a estar acá exactamente.
Y con Shift y Scroll podemos bajar el que tanto queremos, que es como que se baje la pipe. Entonces yo creo que ahí quedaría bien. Vamos a poner en Place Pipes y con eso, al menos esta en específico, va a estar pasándole energía al 100% a esto. Y pues bueno, esto va a estar todo el tiempo generando oil, recibiendo molten carbon y pues lo único que nos queda sería conectar el resto de las máquinas. Que hecho pues lo podemos hacer de la misma manera. Vamos a tomar la posición, cada una de estas posiciones, solamente como para que se vea bonito todo. Le podemos decir que conecte en cada uno de estos. De hecho solamente deja conectar hasta 8. Entonces, bien, es que me hacen falta más pipes. Le podemos poner place pipes y se va a ver de esa manera. Y ahora podemos poner para que el resto se conecte así. Y ahora incluso eventualmente podemos poner nuestro horno para que trabaje con energía y pues bueno, así trabaje mucho más rápido, ¿no? Ya después podemos usar incluso unos mods para tapar las pipes para que no se vean de esa manera, pero pues prácticamente todas estas máquinas van a estar recibiendo energía todo el tiempo y van a estar trabajando para hacer el furnace que funciona con energía. De hecho, ya lo podemos hacer. Desafortunadamente este no lo podemos hacer por ahora porque pide la mejora de Endercell, que pues bueno, ya estamos cerca a ella, pero pues por ahora no lo podemos hacer. ¿Qué hará para el futuro? Estaba buscando alguna fachada como para tapar esas pipes y me encontré con esas Frame Energy Pipes que pues en realidad no sé si solamente se puedan hasta ahí o se les pueda dar clic o algo con algún tipo de cubo. Pues al parecer no funciona, pero pues así nomás. De hecho me gusta mucho cómo se ven muy curiosas, como si pasaran a un tubo de ventilación o algo así. Entonces se ve muy cool, me gusta mucho cómo se ve. Y con eso, amigos, terminamos el episodio del día de hoy. Espero hayan disfrutado de esto. Esto pues obviamente se va a agrandar con el tiempo conforme vayamos necesitando más materiales, más energía. Vamos a ir haciendo crecer este setup. Lo otro que queremos hacer es como generar o crear alguna manera de guardar energía para tener energía como en un buffer guardada en caso de que necesitemos más a futuro. Pero pues bueno, eso será más adelante. Por hoy, como siempre, les agradezco, muchísimas gracias por haber visto este capítulo. Recuerden que me ayudan mucho si pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo video.